En la antigüedad, en los albores del mundo, los hijos del día y de la noche se respetaban y se despreciaban mutuamente. Sus batallas, que comenzaron en la era de los mitos, se trasladaron a la gente y continúan hasta nuestros días. Un día, un payaso que era villano en la ciudad, dijo que incluso un villano empedernido, mientras esté en el infierno, soñará con el cielo. La policía y los civiles que intentaban detenerlo corrieron a los lados horrorizados cuando Ralph el payaso utilizó el movimiento de la bola de la muerte. Toda la carretera alrededor del lugar donde Ralph chocó quedó destruida, y él sonrió a su manera y dijo que había sido un buen tiro. Uno de los policías logró sobrevivir y apuntó con su arma al payaso, pero Ralph se dio cuenta y sacó un alfiler al revés, que era una bomba. Ralph dijo que siempre sobreviven esos bastardos que no fueron atrapados la primera vez, y disparó su perdigón al sobreviviente, haciendo volar todo por los aires. Durante la explosión, los bandidos robaron a las personas que tomaron como rehenes, mientras Ralph se ocupaba de la policía. De repente, un autobús escolar llegó al lugar de las explosiones de los ataques de Ralph, pero el payaso no prestó atención a esto y valoró el botín en forma de dinero. Mientras el payaso disfrutaba del dinero, uno de los bandidos subió a la niña y al niño, que estaban como rehenes, a un autobús que había llegado, pero estaba cerrado. Al abrir la puerta, el conductor le preguntó al bandido quién era esa mujer, pero a él le preocupaba más por qué estaba allí el niño, y, como resultó, darían un gran rescate por ellos. Era la hija del gobernador, Jessica. Y cuando el bandido estaba a punto de separarla de su madre, ella gritó, pero no pudo hacer nada más. La niña pidió que dejaran ir a su hija, pero el bandido la echó a un lado y le dijo que se callara y se sentara en silencio. Pero Jessica comenzó a llorar a gritos. El delincuente los arrastró a ambos hasta el autobús, pero cuando el conductor escuchó los gritos de la niña, se levantó y le dijo que soltara a la niña. El bandido que llevaba al niño no lo escuchó, por lo que el conductor lo agarró por la cabeza y lo presionó contra el suelo, y el segundo bandido gritó y se apresuró a atacar. En este mundo hay personas con superpoderes. Algunos de ellos despiertan la sangre del niño de la noche y se convierten en villanos, cometiendo crímenes. Siguen sus propios deseos, como Ralph, que en ese momento quería subirse a un autobús escolar e ir a su base. Todos aplaudieron y gritaron el nombre de Ralph el payaso, pero cuando estaba a punto de subir al autobús, el bandido que tenía a los rehenes salió volando de este, rompiendo la ventana. También hay personas en este mundo que defienden el orden del lado de la sociedad, como el conductor del autobús que salió por la ventana. Estas personas luchan contra los villanos, recibiendo el apoyo de la sociedad. Y Ralph gritó que no entendía cómo este hombre enmascarado se atrevía a hacer eso. Los que luchan contra los villanos se llaman Psykers y tienen la sangre de un niño de la época, y el conductor resultó ser Psyker Cassian Lee, que tenía un rango S. Cassian, que tiene la habilidad del fuego, dijo que no había visto a Ralph durante un año entero, pero solo se puso azul por el miedo y la sorpresa de su aparición. Alguien en el auricular de Cassian comenzó a decir que había arruinado todo el plan y que no podía hacer esto solo, pero Cassian se retiró y quemó los auriculares. Cassian dijo que ya que nadie los molestaría, entonces era hora de divertirse, pero Ralph no estaba muy contento con esto y se asustó aún más. Cassiano dijo que más tarde sería difícil reunir a toda la multitud, porque no quedaría nada de ellos, los bandidos, y preparó fuego en su mano. La gente estaba haciendo sus cosas cuando de repente llegó la noticia a la calle de que había habido un robo en South Avenue la noche anterior. Los informes de prensa dijeron que la comisión requirió la participación de Lampas, la organización Psyker, debido a la violencia excesiva por parte de Cassian Lee. Al mismo tiempo, en Time in Lampas Office Washington, Tuffence Schiller le preguntó al hombre sentado frente a ella si era un villano. En respuesta a una pregunta de un psíquico de rango S, Cassian dijo que no se asociaría con villanos bajo ninguna circunstancia. Tuffence respondió que Cassian no piensa en absoluto en las consecuencias, porque por su culpa Ralph se escondió y el público está en contra de ellos. Cassian dijo que era porque Ralph tenía rehenes, pero la psíquica respondió que en ese caso él era aún más culpable.
El tipo respondió que podría haberlos salvado, pero Tuffens le dijo que tenía que actuar racionalmente y con calma, como todos los psíquicos. Ella comenzó a gritar y dijo que al final, las acciones de Cassian eran similares a las de los villanos y las consecuencias se sintieron en toda la organización. Cassian solo permaneció en silencio en respuesta, pero la mujer se calmó y dijo que solo estaba en libertad condicional y que no podía interrumpir su relación. Cassian salió de la oficina, pensando que ella era una verdadera bruja, y sin entender cómo Jeff, su amigo, se hizo amigo de ella. Pensó que debería refrescarse con una bebida de la máquina, pero de repente sonó el teléfono y contestó porque era Jeff. Por teléfono, Jeff le dijo que volara urgentemente a Rodas, una ciudad en Grecia, y Cassian no pudo evitar quedarse sorprendido. Cassian no preguntó por qué, y creyó a Jeff, porque voló a Rodas, donde el clima era bueno en ese momento. Al llegar, Cassian se sentó solo en una mesa de un café, pensando que no había visto a Jeff desde hacía mucho tiempo, aunque asociaba muchos recuerdos con él. De repente se puso triste, empezó a recordar su infancia y el primer recuerdo fue su orfanato. Cassian, cuando era niño, miraba los juguetes de arcilla que se movían y gritaba de sorpresa. Los demás niños también se sorprendieron, pero Jeff dijo que los juguetes no están realmente vivos y se mueven debido a su fuerza. Cassian preguntó si Jeff, quien tenía el poder, se convertiría en un psíquico, pero él respondió que no lo sabía, ya que su poder era bastante inútil. Cassian lo escuchó atentamente y, sin pensarlo ni un segundo, dijo que la fuerza de Jeff era genial y que lo lograría. Cassian sonrió mientras estaba sentado en el café, porque recordaba tiempos tan maravillosos cuando no tenía miedos ni problemas. Cassian continuó sentado en el café, porque era el lugar de reunión, pero después de esperar a Jeff hasta la noche, no logró nada. Cassian pensó que Jeff llegaba demasiado tarde y no respondía a sus llamadas, y era extraño, pero se escuchó una respiración pesada desde atrás. El dueño del aliento era Jeff, todo herido y manchado de sangre por la batalla, y llamó a Cassian para que se diera la vuelta. Cassian exclamó quién se había atrevido a hacerle esto y si era obra de villanos, pero Jeff dijo que no valía la pena venir allí. Quería objetar, pero Jeff le entregó un extraño amuleto con forma de ojo y Cassian le pidió que le explicara todo. Jeff finalmente dijo que estaba bien, pero el collar no. Pero no tuvo tiempo de terminar y comenzó a toser sangre de sus heridas. Se aclaró la garganta y le dijo a Cassian que huyera rápidamente de allí, porque si no huía, él también estaría en peligro y no había tiempo para entrar en detalles. Cassian no entendió lo que pasó y le dijo que se calmara, que ahora llamaría una ambulancia, pero tropezó con sus palabras debido a una extraña presencia. Un tipo extraño con una máscara y una espada apareció detrás de ellos, y Cassian no se dio cuenta del peligro, pero el rostro de Jeff se oscureció y tembló. Jeff empujó a Cassian a un lado con todas sus fuerzas, y el hombre enmascarado comenzó a correr hacia él, pero Jeff solo alcanzó a darse la vuelta. El hombre enmascarado corrió hacia Jeff que estaba cayendo y le propinó un golpe vertical con su espada, golpeándolo de lleno en el cuello y matándolo en el mismo lugar. Cassian no pudo hacer nada, pues no tuvo tiempo de proteger a su amigo a tiempo, y cayó de rodillas frente al cadáver ensangrentado de Jeff. En ese momento, el hombre enmascarado saltó al tejado y comenzó a huir, y Cassian dejó de pensar en su amigo y corrió tras el asesino. Se alcanzaron solo tarde en la noche, descansando en el terraplén del mar que rodeaba Rodas, y quedaron cara a cara. Cassian se paró frente a un hombre enmascarado con una espada y dijo que debía haber una razón para matar a Jeff, o alguien lo contrató, pero de repente recobró el sentido y dijo que en realidad no necesitaba saber todo eso, porque el hombre enmascarado moriría a sus manos ahora mismo. Diciendo que Cassian todavía tenía la lengua afilada, el asesino se quitó la máscara y reveló que era Jack Khalid, un psíquico de clase caballero de rango S. En respuesta a la pregunta de Cassian sobre por qué mató a Jeff, Jack le dijo que solo estaba eliminando a un traidor a la organización. Cassian no podía creerlo, pero de repente una mujer apareció detrás de él y le dijo que era verdad. Dicho esto, la organización confirmó que Jeff mató a su colega, Layla, una psíquica de rango S e iluminada, reveló su esencia. Jack le dijo que si no quería ser considerado un traidor, entonces debía contarle todo lo que sabía sobre Jeff.
Cassian quedó atrapado entre dos poderosos oponentes y se vio obligado a aceptar lo que ellos creían que eran sus demandas. Cassian dijo que Jeff no ha matado a una sola persona en sus 10 años como Psyker, pero le dijeron que lo hizo con un colega. Layla le recordó que estaba rodeado de dos psíquicos de primera clase, por lo que debía pensar con la cabeza y no ser estúpido. Jack agregó que Cassian también era un psíquico, por lo que debería ser más razonable, diciendo que esta era la última advertencia. Cassian los escuchó con calma y dijo que tenían razón, por lo que actuaría exactamente como un verdadero psíquico. Se apresuró hacia adelante usando su habilidad de fuego y gritó que haría lo correcto y los mataría a todos. Jack no le respondió y volvió a sacar su espada de su vaina y atacó en el camino de Cassian que corría hacia él. Cassian esquivó el ataque y lanzó su propio ataque cuerpo a cuerpo, obligando a Jack a cambiar de ataque a defensa. Jack saltó lejos de él y se dio cuenta de que no podía ganar tan fácilmente, por lo que utilizó la técnica del alma de la espada, creando copias de su espada. En ese momento, Layla estaba preparando su habilidad de explosión fría, planeando asestar un doble golpe al enemigo, coordinándose con Jack. A Cassian no le importó esto y se preparó, y cuando los hechizos fueron liberados, los bloqueó con su poder, sorprendiendo a los atacantes. Sin embargo, cuando se apresuró a contraatacar, la bala lo alcanzó cerca del corazón y lo atravesó, y él, sangrando, se dio cuenta de que Layla era una francotiradora. Lila dijo que era mejor que se rindiera, porque si no la obedecía, Jack tendría que matarlo también. Los llamó bastardos y decidió no darse por vencido, por lo que utilizó su técnica de fuego infernal, lo cual no esperaban ver. Cuando el fuego llenó todo el campo de batalla, Cassian se dio la vuelta y decidió escapar saltando hacia el mar, esperando que el escape tuviera éxito. Sin embargo, mientras estaba en caída libre, Cassian no esperaba sentir dolor debido a la bala alojada en su cuerpo cerca de su corazón. Cassian se dio cuenta de que no sería capaz de aterrizar en el agua en ese estado y sintió la proximidad de la muerte, poniendo fin a su batalla. Al sumergirse más profundamente en el agua, se dio cuenta de que su conciencia se dirigía a un lugar desconocido, y él no quería eso, porque tenía que vengar a Jeff. En ese mismo momento, un colegial se ahogó con la cabeza en el inodoro, y los violadores gritaron que ya estaba muerto, por lo que huyeron de allí. De repente, este mismo colegial, que estaba acostado con la cabeza dentro del inodoro, levantó la cabeza y se arrodilló, sorprendido por la situación y mostrando el collar que llevaba alrededor del cuello. Sin entender lo sucedido, Cassian se despertó en el baño de la escuela con la cabeza en el inodoro, recordando que acababa de estar en el mar, ahogándose debido a que había perdido una batalla. No entendía por qué su voz era tan aguda e infantil, pero cuando se acercó al espejo, abrió los ojos sorprendido por su nueva apariencia. Cassian no entendía por qué parecía un adolescente y tenía el mismo cuerpo, pero de repente se dio cuenta de que en realidad no era un sueño. No podía entender por qué sucedía esto, pero de repente los recuerdos de un colegial, cuya conciencia estaba en este cuerpo frente a él, golpearon su cabeza. Se dio cuenta de que ahora su nombre era Kwon Kang-woo y estaba en Corea, pero no podía entender por qué tenía recuerdos de otras personas en su cabeza. De repente una voz sonó en su cabeza diciendo que Cassian finalmente había despertado y no podía averiguar de dónde venía la voz, así que trató de encontrar su fuente. Al darse la vuelta no vio a nadie, pero de repente el collar en su cuello comenzó a transformarse en algo más extraño. El collar se convirtió en un ojo volador de forma irregular y se presentó como el antiguo espíritu noble Moros, que ha estado viviendo durante mucho tiempo. Cassian, en el cuerpo de Kwon, dijo que este espíritu salió del collar. Y eso es imposible. Pero el espíritu le pidió que no fuera grosero y que escuchara. Moros dijo que no debía impacientarse porque Cassian tenía muchas preguntas y quería encontrar respuestas a ellas. Continuaron su conversación en otro lugar, y Moros dijo que fue él quien devolvió la vida a Cassian, pero en un cuerpo diferente, y repitió esto varias veces. Caminaron por el patio de la escuela, y Moros dijo que Cassian había aprendido coreano bastante rápido, y respondió que vivió aquí antes de ser adoptado. Mientras le contaba esto a Moros, en su cabeza pensó que realmente había muerto y había vuelto a la vida en un nuevo cuerpo, percibiendo esto como una ilusión.
Moros, que salió volando del collar, dijo que Jeff le dio este colgante para proteger la vida de Cassian, porque ese era su último deseo. Cassian entendió lo que significaban las palabras de Jeff, pero le preguntó a Moros en voz alta de qué tipo de espada de hierro antigua estaba hablando. Moros le dijo a Cassian que esta gran espada de destrucción fue forjada en la era del mito, cuando los hijos del día lucharon con los hijos de la noche por la libertad y la justicia en la tierra. Cassian en el cuerpo de Kwon le preguntó cómo sabía eso en detalle, pero Moroso respondió que era un espíritu antiguo para conocer tales historias y le pidió que se callara. Cassian se distrajo con el teléfono, diciendo que no necesitaba saber eso, pero Moros le respondió que, de hecho, él era la víctima aquí, porque tuvo que usar la mitad de su poder para revivir a alguien como él. Mirando el teléfono, Cassian vio que Lampas había presentado el caso de su muerte como si hubiera matado a Jeff, y por tal acto fue asesinado por Lila y Jack. No podía creer lo que veía. No podía admitir que Lampas lo había incriminado como el asesino de su mejor amigo y mentor, porque Jeff era la persona más importante en su vida, razón por la cual apretó los dientes por la ira. Cassian comenzó a expresar su enojo a quienes lo rodeaban, diciendo que odiaba a Lampas por poner todo así, aunque protegía a la gente con sangre y sudor, y Moros le pidió que se calmara porque una extraña energía emanaba de él. Esta energía absorbente comenzó a devorar su conciencia desde adentro, y se encorvó por el dolor en su cabeza, pero esto no impidió que su apariencia cambiara, haciéndolo parecer un terrible monstruo. Cassian no entendía qué tipo de energía extraña venía de él, y cuando pudo abrir los ojos, vio que sus manos estaban cubiertas con una armadura extraña, y su rostro había cambiado de apariencia. El color de sus ojos había cambiado. En ese momento, 3 hooligans estaban sentados en el patio trasero de la escuela, esperando a alguien, y uno de ellos preguntó cuándo vendría esa persona, pero el segundo le pidió que se calmara y continuara esperando. De repente, un estudiante de secundaria regordete comenzó a correr hacia ellos desde lejos y lo llamaron Jabalí, pero cuando llegó, dijo que había revisado todo nuevamente, pero no encontró un cadáver en ese mismo baño. El acosador le volvió a preguntar, pero se dio cuenta que ya había revisado todo, y preguntó si había una ambulancia o policía, pero la respuesta fue no, y no entendía cómo había sucedido eso, porque ese estudiante ya no respiraba mientras estaba en el baño. El matón con la porra pensó que él mismo había revisado personalmente a ese estudiante y recordó que había muerto, pero la situación no estaba a su favor, y los otros matones también se alarmaron. El más agresivo de ellos, el rubio, preguntó qué debían hacer ahora, pero el chico de pelo morado le dijo que se calmara, porque lo único que tenían que hacer era encontrarlo y acabar con él con sus propias manos. En ese momento, Cassian subió al tejado con sus nuevas manos, y Moros dijo que todos los escolares vienen aquí para tener privacidad, pero él le respondió diciéndole que se callara y no lo molestara. Cassian le preguntó a Moros por qué se convirtió en un villano, y él respondió que su destino cambió en el momento en que renació, y el dueño de este cuerpo estaba destinado a manifestar las habilidades de un villano, con consecuencias desastrosas. Moros terminó de hablar sobre las enormes consecuencias de su poder y Cassian le preguntó si se había apoderado del destino de otra persona, y al enterarse de que efectivamente era así, se hundió, molesto ante la imposibilidad de lograr sus antiguos objetivos. Cassian se dio cuenta de que él, un antiguo psíquico del más alto rango, se había convertido en un villano, renacido en un nuevo cuerpo y asumiendo el destino, el poder y la vida de otra persona, y por desesperación en sí mismo, golpeó la pared a su lado. Moros le dijo que se controlara, pero él le pidió que se cerrara, y Moros dijo que ahora hay maldad dentro de Cassian, que se apodera de su mente, obligándolo a mirar solo sus deseos, como si fuera un villano. Moros dijo que si bien ahora ayuda a contener el mal dentro de él, cuanto más se enoja Cassian, más fuerte es su esencia villana dentro de él y peores serán las consecuencias. Cassian le pidió a Moros que no dijera nada más, y por malentendido se sentó en el techo de la escuela, diciendo que no sabía qué debía hacer ahora con esos poderes del villano. Se cubrió la cara con las manos, pero Moros gritó que ahora su tarea era sobrevivir a cualquier precio,
y agregó que Jeff definitivamente lo diría, porque Moros se comunicó con Jeff antes de su muerte, hablando de Cassian. Moros dijo que cuando habló con Jeff, se dio cuenta de que sentía que la muerte se acercaba, pero no le tenía miedo, y solo le preocupaba tener que arrastrar a Cassian a este asunto, y le dio una oportunidad de sobrevivir a esta situación. Que Cassian sobreviviera era el último deseo de Jeff, y Moros dijo que necesitaba aprender a controlar sus poderes, a lo que Cassian le pidió que dejara de darle consejos. Moros respondió que sin su consejo no tendría éxito, y como Cassian quiere volver completamente a su forma humana, entonces debería escuchar los consejos e instrucciones de Moros. Después de un tiempo, Cassian le preguntó a Moros qué era, y Moros le respondió si Cassian realmente quería saberlo, y él se volvió cauteloso. Moros dijo que descubriría todo cuando encontrara la espada de la destrucción, y Cassian le preguntó si esa extraña espada tenía algo que ver con el asesinato de Jeff, a lo que Moros respondió que sin duda que sí. Cassian estaba perdido en sus pensamientos, pero fue interrumpido por unos matones que llegaron al mismo techo de la escuela que él, y el principal de cabello morado dijo que estaba muy contento de ver a ese idiota con vida. Al mismo tiempo, un chico pelirrojo llamado Kim Woo-chang, caminando por el pasillo de la escuela, captó las miradas apasionadas de las colegialas que lo rodeaban, porque era un psyker en libertad condicional ya en la escuela secundaria. De repente, Kim recibió una llamada telefónica, y resultó ser Lee Deun. Kim tomó el teléfono y preguntó qué pasaba, a lo que recibió la respuesta de que había algún problema. De repente miró por la ventana y permaneció en silencio en el teléfono. Pero unos segundos después vio a los hooligans en el techo y le respondió a Lee Deun que podía devolverle la llamada un poco más tarde. En ese momento, Cassian estaba en el techo con un nuevo cuerpo y 3 hooligans, y comenzó a hurgar en los recuerdos de otras personas, dándose cuenta de que habían matado al dueño anterior del cuerpo, y Moros le dijo que solo él podía verlo. El matón rubio dijo que estaba contento de verlo allí, porque no irían a la cárcel, y el chico de pelo morado dijo que debería haber acudido a ellos de inmediato, en lugar de estar rondando por los tejados. Cassian preguntó arrogantemente quién era él para decir eso, y agregó que no le gustaba golpear a los niños, pero que con fines educativos estaba dispuesto a hacerlo. De repente Moros le dijo que los villanos, incluso sin transformación, tienen una fuerza física enorme, 3 veces la de una persona común, por lo que no debía perder el control de sí mismo. Cassian le respondió mentalmente que lo sabía y que se contendría, y en ese momento un matón rubio se le acercó, diciendo que por su conversación estaba claro que Cassian iba con la cabeza. Sin embargo, Cassian, incluso en un nuevo cuerpo, no perdió sus habilidades y miró con confianza al matón, quien de repente no pudo resistirse y lo llamó idiota, levantó la mano a su cara y se preparó para golpearlo. Pero aún así, no perdió la mirada, y en el momento del golpe, él mismo le dio un puñetazo en la cara, tirando al matón al suelo, y esto sorprendió a los otros 2 matones que estaban frente a él, mientras que el protagonista entre ellos, el de pelo morado, no entendía de dónde semejante debilucho había sacado tanta fuerza y habilidades. Otro matón con un garrote corrió hacia Cassian para vengar a su amigo. El matón corrió hacia él y blandió su bastón horizontalmente hacia él, pero Cassian bloqueó el golpe con su antebrazo y golpeó a su oponente con poca fuerza, enviando al segundo matón al techo. Mientras el matón principal restante pensaba en cómo fue capaz de derrotar a 2 de ellos de un solo golpe, Cassian se acercó a él y le preguntó cómo no les atormentaba la conciencia por tales acciones. El acosador al principio se quedó en silencio, en estado de shock, pero después de unos segundos respondió que no sabe qué es la conciencia, porque odia la conciencia y a todas las demás personas, por lo que está listo para golpear a Cassian ahora mismo. Cassian escuchó todo esto en silencio, pero luego dijo que, al parecer, el acosador no tiene conciencia, por lo que es necesario corregirlo, y su puño ayudará con esto, porque se pueden imponer nuevos cimientos en una persona por la fuerza. Cassian no esperó una reacción del abusador, por lo que inmediatamente corrió a atacarlo y esquivó su golpe, tras lo cual él mismo lo golpeó en la cara, haciéndole perder la concentración. Pero no se iba a quedar ahí,
así que lo golpeó en el estómago, tras lo cual el matón cayó de rodillas, maldiciéndolo, y Cassian dijo que ahora debería empezar a aparecer una conciencia. El matón de cabello púrpura dijo que no le respondería a semejante bastardo, y Cassian se dio cuenta de que su conciencia no había aparecido, por lo que dijo que un golpe no era suficiente y que necesitaba atacar de nuevo. Sin embargo, en ese momento fueron interrumpidos por un estudiante que llegó a la azotea en ese momento, que resaltaba con su cabello rojo, y preguntó qué hacían allí. El matón se dio cuenta de que se trataba del mismo Kim Woo-chang, y Cassian lo dejó ir, diciéndole a Kim que sería mejor si no interrumpía sus asuntos. Pero Kim respondió que uno no debería golpear a alguien que es varias veces más débil que él. Pero incluso en esta situación, el matón de cabello púrpura no se rindió y decidió que las hirientes palabras de Kim necesitaban venganza, por lo que atacó a Cassian en su nuevo cuerpo. Sin embargo, Cassian no fue tan simple, e incluso mientras hablaba con otra persona, pudo sentir la amenaza detrás de él y pateó al acosador, lo que provocó que volara hacia atrás. Kim le dijo que era hora de terminar, pero Cassian se olvidó de su condición y atacó a Kim, golpeándolo con el codo, pero logró bloquear el golpe con ambas manos. Cassian intentó golpear de nuevo, pero Kim retrocedió, esquivándolo y pateó a Cassian, lo que provocó que esquivara, y agregó que era muy rápido. En ese momento, Moros, volando junto a Cassian e invisible para los demás, dijo que su oponente era un psíquico, por lo que necesitaba ganar. Debido a que Cassian estaba distraído por las palabras de Moros, Kim encontró un hueco en su defensa y decidió atacar, lo que dio en su objetivo y lo rozó en la mejilla, dejándole una pequeña herida. A Cassian le costó creer que ese chico fuera un psíquico, pero debido a su velocidad, las dudas desaparecieron y la pelea terminó con Kim dándole una venda, diciéndole que estaba herido y terminando la pelea por su propia voluntad. Cassian no escuchó a Kim, tomó el parche y se fue en dirección a la salida del techo, porque la batalla había terminado y Kim se dio cuenta de que Cassian era capaz de derrotar a los 3 hooligans solo. Kim se dio cuenta de que hasta ese momento no había conocido a estudiantes tan fuertes en la escuela, pero de repente su antebrazo, con el que bloqueó el golpe de Cassian, comenzó a doler y quedó gravemente magullado por la fuerza del golpe. Cassian se dirigió al club de computación, donde su objetivo era iniciar sesión en su cuenta en el sistema Lampas, pero como esperaba, fue bloqueado y se sintió decepcionado. Tiempo después, Cassian se encontró con Moros entre 2 edificios y le preguntó cómo sabía que Kim era un psíquico, a lo que recibió la respuesta de que Moros había captado sus ondas cuando Kim lo tocó. Moros dijo que podía hacer más que eso, y que si hubiera tenido tiempo, habría leído el esquema de colores de Kim y habría obtenido más información, a lo que Cassian se sorprendió de su vocabulario. Moros ignoró su reprimenda y dijo que Cassian ahora debería transformarse en su forma de villano para descubrir sus verdaderas habilidades en la batalla, sorprendiéndolo con una sorpresa. Moros le preguntó si le gustaría hacerlo, y Cassian dijo que, de hecho, no quería hacerlo, pero debía aprender la esencia del poder de los villanos, entender cómo usarlo en la batalla. Moros explicó que los villanos provienen de una incapacidad de controlar los 5 deseos y los 7 sentidos, y agregó que en el caso de Cassian, el detonante es la ira. Cassian se dio cuenta de que la ira le ayudaría a activar su forma villana, y decidió recordar los acontecimientos recientes, gritando por todo el callejón que mataría a todos los idiotas de Lampas que se atrevieran a matar a Jeff. Moros le preguntó qué estaba haciendo, y Cassian dijo que estaba liberando su ira, pero Moros agregó que se podía hacer sin gritar nada, y Cassian dijo que debería haber avisado con antelación. En ese momento, 2 Psykers estaban conduciendo un automóvil en una nueva misión, y el Psyker detrás del volante dijo que un villano llamado Blaster había llegado a la ciudad ilegalmente. Kim, el chico de pelo rojo, añadió que 102 bajas eran demasiadas para un villano que había aparecido en un solo día en la ciudad. Lee Deun, un psíquico de clase caballero de rango B, respondió que Blaster no tiene habilidades especiales de combate, pero debido a su poder para crear explosivos, trae grandes problemas a la sociedad.
Kim dijo que odia a los villanos porque son sociópatas que no pueden controlar sus deseos, por lo que deberían atrapar a Blaster lo antes posible. Y Lee Deun respondió que Blaster es un psicópata. Kim dijo que el trabajo de los Psykers era llevar justicia a los villanos, pero Lee Deun dijo que lo entendía, pero que debía seguir entrenando y observando sus acciones. En este momento, Cassian, en el cuerpo de Kwon Kanu, cambió a la forma de un villano y vio sus habilidades frente a él en un holograma. Sus capacidades son una fuerza catastrófica y la oscuridad es una característica. Kwon también vio la espada de sombra y las habilidades de curación. Y Moros dijo que gracias a la curación, la herida en su rostro se curó tan rápido que la gente común no podría hacer eso. Cassian preguntó qué tan poderosa podía ser la curación y si podía regenerar una extremidad perdida. Pero Moros dijo que todo dependía de su maná y que ahora solo eran 300 unidades. Pero de repente Cassian se dio cuenta de que en el cuerpo del Psyker tenía más de 1500 unidades de maná, y ahora su cantidad es extremadamente pequeña, lo que significa que sus habilidades en la batalla son limitadas. Cassian le preguntó a Moros cuál era el poder catastrófico en sus estadísticas, y él explicó que era un potencial enorme que necesitaba ser desarrollado con gran dificultad. Cassian preguntó con qué frecuencia Moros podía usar este escáner de habilidades. Y Moros respondió que no más de 3 veces al día, y si excedía el límite, tendría que descansar todo el día. Moros terminó de hablar y Cassian pensó en sus palabras. Pero Moros dijo que era hora de probar nuevas habilidades, y Cassian le preguntó si debía hacerlo, si debía gritar el nombre. Moros le dijo que solo necesitaba imaginar la imagen de una espada de sombra en su cabeza y tratar de traducirla a la realidad, pero Cassian no lo escuchó y creó una espada de sombra frente a él. Kwon Kang-woo comenzó a tocar esta espada, diciendo que aunque esta espada apareció de las sombras, es muy dura y bastante afilada, puede usarse como escudo. En ese momento, Moros miró a Cassian en el cuerpo de Kwon y se dio cuenta de que tenía talento, porque podría tomar un día entero crear una espada, y se dio cuenta de que Jeff lo conocía sobre su fuerza interior. Moros dijo que los villanos también son capaces de crear protección, y Cassian respondió que sabía de esto, después de lo cual envolvió su cuerpo en una capa protectora de sombra, y Moros dijo que no tenía sentido del gusto. Unas horas más tarde, empezó a oscurecer en la ciudad, y Cassian se dirigía a algún lugar, por lo que Moros preguntó, y dijo que ahora era el momento adecuado para regresar a casa. Cassian le dijo que Kwon Kang-woo tiene una familia, y aunque sus padres no están con ellos, vive con su hermana, e incluso en su nuevo cuerpo, respeta a su nueva familia. Él le respondió a Moros que incluso si Kwon Kang estuviera destinado a morir de esa manera, querría proteger a su familia, por lo que iba a encontrarse con su hermana. Moros dijo que era su conciencia la que lo atormentaba, y Cassian dijo que en realidad fue por su culpa que Kwon murió, pero su cáustica conversación fue interrumpida por una explosión repentina. Cassian se dio la vuelta y se dio cuenta de que la explosión había ocurrido en el edificio detrás de él, y todos a su alrededor gritaban que había un villano allí, y la conexión se perdió debido a una gran explosión. Una mujer dijo que el villano agarró a una madre y a su hijo, y Cassian no esperó y corrió hacia el edificio donde explotó la bomba, y Moros lo persiguió. Moros lo alcanzó y le dijo que se trataba de un villano con poderes increíbles, y era mucho más fuerte que el colegial con el que pelearon en el techo de la escuela. Cassian respondió que pelearía como villano, pero Moros inmediatamente se puso serio y dijo que las peleas entre villanos eran un tabú tácito, y que él, como psíquico, debía entender las consecuencias. Moros dijo que no podía descubrir qué lo impulsaba ahora, pero Cassian no debería involucrarse en las peleas de otras personas, porque incurriría en la ira de todos los villanos al negarse a vengarse de Lampas. Cassian dejó de correr, se detuvo frente al edificio y dijo que eso no sería una razón seria para la inacción. Moros gritó que Cassian ya no era un psíquico, y permaneció en silencio, pero luego dijo que eso era cierto, pero que el villano tenía a una madre y un niño como rehenes. Cassian continuó caminando por el edificio y también dijo que saber que alguien está en problemas y no hacer nada sería lo último que alguien haría.
Moros se detuvo de repente después de estas palabras, recordando cómo habló con Jeff cuando aún estaba vivo, que Cassian definitivamente tiene un carácter muy complejo. Jeff se sentó con él junto al lago y sacó un colgante con una foto de él y Cassian y dijo que además de su carácter, tenía un gran corazón, por lo que confiaba plenamente en él. Moros se dio cuenta de que Jeff eligió a Cassian y él eligió a Jeff, por lo que no tiene otra opción, y Moros le dice a Cassian que se transforme en un villano, porque lo ayudará. En un edificio completamente destruido, con escaparates y puestos rotos, estaban sentados una madre y un niño, atados con una cuerda a una silla, y un villano caminaba delante de ellos. El niño estaba llorando, y el villano maniáticamente lo calmó, diciéndole que estaban haciendo algo divertido y que no había necesidad de llorar. Pero después de sus palabras, solo había miedo en los rostros de los rehenes, y el villano les dijo que sonrieran, igual que él, sosteniendo una bomba en su mano, que giraba constantemente frente a sus caras. En ese momento, Kim estaba apoyado contra el auto, pensando que el tipo del techo, Kwon, no es tan simple como realmente parece. Kim cogió el teléfono que sonaba y se enteró de que había aparecido una tarea e informó a su mentor Lee Deun que había ido al baño sobre esto, y agregó que se les había ordenado atrapar al villano de rango C, Blaster. En ese momento, en el edificio, Blaster le estaba preguntando a un niño si alguna vez había visto fuegos artificiales de 5 colores en el cielo nocturno, completamente oscuro. Blaster dijo que él tampoco había visto nunca algo así, sintiéndose triste por un segundo, pero luego dijo que dejaría al niño ver algo más hermoso que esto, sonriendo de oreja a oreja. De repente dijo nervioso que el niño podría ver cómo las entrañas de su madre, cargadas de dinamita y explosivos, volarían como fuegos artificiales y no se cansaba de verlo. Preguntó si debía empezar con los brazos de su madre o no, añadiendo que quería dejar la cabeza como recuerdo y el pecho y el cuello para el final, sonriendo extrañamente. Pero de repente todos se congelaron con una extraña sensación. Blaster se dio cuenta de que otro villano había llegado, por lo que se tomó un descanso de los rehenes y les dio la bienvenida, después de lo cual preparó bombas en sus manos por si acaso. Agregó que el invitado no debía avergonzarse y salir a jugar con ellos, y Cassian estuvo de acuerdo, volando hacia el suelo por la ventana, preparándose para golpear al villano en el vuelo. Cassian rompió el cristal de la ventana y voló al suelo, tras lo cual golpeó al incomprensible Blaster directamente en la cara. No tuvo tiempo de esquivar el golpe. El Blaster voló a 10 metros del impacto, y Cassian preguntó qué pasó con los rehenes. Y Moros le dijo que todavía estaban vivos, pero de repente gritó que había una bomba en el cuerpo de Cassian. Cassian se dio cuenta de la situación y corrió lo más rápido que pudo lejos de los rehenes para que no fueran alcanzados por la explosión, y casi logró saltar del edificio, explotando lejos de los rehenes. La gente en la calle no podía ver la explosión, porque estaba al otro lado, pero aún así empezaron a sentir miedo y preguntaban dónde estaban los Psykers y la policía. En ese momento, Blaster se recuperó del golpe de Cassian, diciendo que no sabía por qué había venido, pero que claramente había actuado como un tonto sin tacto. Dijo que quería hacer un hermoso fuego artificial con Cassian, pero explotó antes de lo necesario y eso lo puso muy triste. Blaster creó una bomba en su mano y le dijo a la madre y al niño que solo ellos pueden satisfacer esta tristeza, pero no tuvo tiempo de matarlos, ya que recibió un corte de las sombras, recibiendo un daño enorme. El Blaster permaneció de pie incluso después de esto, pero no tuvo tiempo de reaccionar nuevamente y fue golpeado por Cassian, quien cayó con el puño encima de su torso. Cassian lo inmovilizó contra el suelo con su cuerpo, pero Blaster decidió crear otra bomba y Cassian lo agarró del brazo, diciendo que no caería en ese truco una segunda vez, y le dio un puñetazo en la cara. Cassian comenzó a golpearlo en la cara, sin dejar de intensificar sus golpes, y la cara de Blaster ya se había convertido en carne ensangrentada, pero Cassian comenzó a olvidar y continuó golpeando. Moros comenzó a gritar su nombre mientras Cassian comenzaba a perder el control y solo pensaba en el placer de la paliza, y finalmente se detuvo, recuperando el sentido de la realidad.
Moros dijo que finalmente escuchó sus impulsos y explicó que Cassian había perdido el control y su personalidad cuando sus emociones se apoderaron de él mientras golpeaba a Blaster. Moros le dijo que esta podría no ser la última vez, y que si volvía a perder el control, podría convertirse en un verdadero villano, controlado por sus deseos. Cassian le pidió que se callara y le agarró la cabeza mientras se levantaba, y Moros le preguntó si estaba bien después de la explosión, pero respondió que su principal preocupación ahora eran los rehenes. Cassian continuó de pie allí mientras decía estas palabras, pero cuando fue hacia los rehenes, vio que realmente le tenían miedo, como si él fuera el que los había atado y torturado. Algún tiempo después, Lee Deun y Kim llegaron a este edificio, y descubrieron que los rehenes estaban a salvo, y hubo una pelea entre los villanos entre Blaster y otro villano. Lee Deun dijo que los testigos lo describieron, pero hasta el momento no pudieron determinar su identidad, y Kim pensó que el rehén era un niño, pero hubo una pelea entre los villanos. La policía en ese momento estaba hablando de cómo el villano había salvado a los rehenes, y Kim escuchó su conversación, se sorprendió y se acercó a ellos, preguntando de quién estaban hablando ahora. Antes de que Kim Woo-chan pudiera terminar de hablar, su mentor le pidió que fuera a revisar las cámaras en el primer piso, agregando que se uniría a él pronto, y él solo pudo estar de acuerdo. En ese momento, Cassian recordó cómo él, en su forma villana, se paró frente a los rehenes, madre e hijo, quienes lo miraban como si fuera un asesino, rogando por ayuda y salvación. Se sentó en el banco, pensando que realmente era un villano, y Moros dijo que si no fuera por él, Cassian también habría perdido el control, al igual que el villano Blaster. Se quedó sentado allí un rato más, pero de repente su teléfono vibró y vio que la hermana de Kwon le había escrito y le dijo a Moros que debía ir a verla, porque ella lo había invitado a cenar. En ese momento, en la sala de seguridad del primer piso del edificio, Kim y Lee Dae-un estaban mirando la pantalla, que mostraba imágenes de la cámara del villano rescatando a los rehenes. Además, Cassian llegó a casa, pero no había nadie allí, y había comida en la mesa junto con una nota que decía que la comida necesitaba ser calentada, y había fruta en el refrigerador. Gracias a esta nota, Cassian recordó cómo en su cuerpo anterior no recibía la cena cuando era niño porque jugaba demasiado con otros niños en el orfanato. Sin embargo, Jeff le dio al pequeño Cassian una hogaza de pan, diciéndole que no gritara, sino que lo comiera tranquilamente en un rincón, y en ese momento parecía el niño más feliz del mundo. Terminó de recordar los tiempos maravillosos, pensando que la sopa de su hermana estaba muy rica y que además hacía mucho tiempo que no comía comida casera, y dijo gracias en voz alta. Eran las 7:50 de la mañana, y Kwon Kang-woo se despertó en la cama de su apartamento, esperando mucho del nuevo día, pero una extraña sensación no lo abandonó. Kwon se levantó de la cama y fue al baño, comenzando a cepillarse los dientes, pensando que solo estaba viviendo la vida de otra persona, no en su cuerpo, aunque esperaba que después de dormir ese sentimiento desapareciera. Pero ese sentimiento no lo abandonó ni un minuto ni siquiera después de un buen sueño, y se dio cuenta de que si regresaba al pasado, lo cambiaría si era posible. En ese mismo momento, cuando Kwon estaba pensando en viajar en el tiempo, Moro salió del collar que llevaba en el cuello, diciéndole buenos días, pero él le respondió que no era un buen día en absoluto. Kwon estaba a punto de irse a su escuela, pero su hermana, Kwon Yuri, lo llamó, diciéndole que al menos se despidió de ella antes de irse. Pero Cassian se sintió extraño en su cuerpo. Estaba pensando si decirle la verdad, pero de repente ella recordó lo que quería y le dio una tarjeta bancaria, diciendo que lo había prometido hace mucho tiempo, y Cassian en el cuerpo de Kwon pensó en ello. Los recuerdos de cómo Kwon Kang-woo se acercó a su hermana y le pidió que le diera dinero por un mes por adelantado, a lo que ella respondió que se lo había dado la semana pasada, aparecieron en su cabeza. Los abusadores que Cassian ya había vencido le habían pedido dinero en el pasado usando el pretexto de la amistad, y Kwon no pudo negarse, por lo que le dijo a su hermana que había perdido su billetera. La hermana se apartó del televisor, diciendo que lo entendía y que le daría dinero para gastos,
pero que lo pondría en una tarjeta bancaria. Y Kwon se quedó paralizado ante tal respuesta. De vuelta al presente, Kwon le dijo a su hermana que tendría cuidado, y su hermana de repente lo detuvo antes de irse, diciendo que había cambiado mucho. De repente se asustó, pero Yuri agregó que su peinado había cambiado y le preguntó si tenía novia, pero Kwon salió corriendo a la escuela, diciendo que se había peinado de manera diferente. Al mismo tiempo, en la tercera clase, uno de los hooligans, rubio, estaba sentado en su asiento con una venda en la cara y moretones, y todos lo miraban sorprendidos de que el hooligan hubiera sido golpeado. Se dio cuenta de que lo miraban de forma extraña y gritó a los que lo observaban que se callaran y se alejaran, y todos le tenían miedo, pero el rubio pensó en Kwon. Mientras pensaba que todo era culpa de Kwon, este mismo Kwon apareció detrás de él y le preguntó dónde estaba su escritorio, a lo que el rubio asustado señaló con su dedo 3 escritorios que había frente a él. Kwon se sentó en su escritorio, y Moros le dijo que el rubio lo estaba mirando fijamente, mientras 3 de sus compañeros de clase estaban discutiendo la pelea entre los villanos. Uno de los 3 chicos dijo que vio la transmisión en vivo en su trabajo de medio tiempo cercano y agregó que hubo una gran pelea entre los villanos, con lo que los 3 estuvieron de acuerdo. Uno de ellos dijo que el mundo está cambiando. El segundo agregó que ahora había aparecido un asesino en serie, y el tercero confirmó que tiene información sobre el asesinato de una colegiala. Uno de ellos dijo que se enteró por las noticias de que el asesino era Driver, el jefe de Wilsona en el área de Kadam, y Kwon se preguntó si Wilsona había estado allí antes. El segundo de ellos también dijo que Driver estaba realizando experimentos con personas, y los 3 estuvieron de acuerdo en que era repugnante y que todos los villanos deberían morir una muerte dolorosa. En ese momento, los hooligans se reunieron en el patio trasero, y el chico de cabello morado hizo reír a Kwak Daegu, pero le pidió que se controlara y le pidió que lo dejara reír. Kwak Daegu le preguntó al chico de cabello morado qué debía hacer, pero este respondió que no lo privaría de la recompensa y le entregó un sobre con dinero. Mientras conversaban, el matón de cabello negro, que ahora estaba sin bastón, pensó que no quería lidiar con ambos. Kwak Daegu se levantó de su asiento y dijo que es bueno tener verdaderos amigos, agarrando al chico de cabello morado por los hombros y preguntando qué debería romper este chico o debería ser asesinado. La lección terminó y sonó la campana, señalando un descanso, y Kwon Kang-woo caminó tranquilamente por el pasillo de la escuela, pero de repente le pidieron que se detuviera. Quien lo llamó fue Kim Woo-chan, y le preguntó a Kwon cómo estaba su herida, hablando formalmente ya que hasta ahora no sabía su nombre. Kwon le mostró el parche en su mejilla, y Moros recordó cómo en el baño se lo pegó sobre su piel sana, diciendo que si se encontraba con ese tipo, debía actuar con precaución. Moros se dio cuenta de que Cassian estaba lejos de ser un tonto, y en ese momento Kwon mostró el vendaje en su mejilla, preguntando si iba a pagar por ello, como si estuviera pidiendo pelea. Kim respondió que podía pagar con otra cosa en lugar de dinero, pero Kwon sonrió y dijo que no era necesario, se dio la vuelta y finalmente le dijo su nombre a Kwon Kang. Kwon Kang-woo salió de la escuela, y Moros le preguntó en qué estaba pensando, y él dijo que era incómodo con ese psíquico, Kim Woo-chan. Kwon comenzó a hablar de Kim, que posee fuego, y también tiene una apariencia ideal. Tiene un historial académico ideal y no puede hacer la vista gorda ante la injusticia. Un psyker ideal. Moros preguntó si Kwon estaba celoso, pero él solo continuó diciendo que con la habilidad del fuego quería convertirse en Cassian Lee, un psíquico de clase especial con el mismo poder. Moros preguntó si era el ídolo de Kim, y Kwon dijo que con tanto poder debería haber sido enviado a un entrenamiento especial de psíquicos, y no al habitual al que va ahora. Moros de repente notó que mientras hablaba con Kwon, lo estaban observando desde la esquina, y el hombre rubio que lo estaba observando ni siquiera sospechaba que ya sabían de él. El rubio llamó al matón de cabello morado y le dijo que hasta ahora todo iba según lo planeado, y Kwak Daegu se acercó al matón, preguntándole cómo iba todo y los 3 partieron. 2 vándalos estaban observando a Kwon caminar por la calle en dirección a Wilsona, y el rubio pensó que esto podría causar problemas.
Wilsona era un distrito autónomo de villanos, y cuando el rubio pensó en esto, fue asustado por detrás por Quack Dagu, quien llegó al fondo de las palabras de su miedo. Sin embargo, el chico de cabello morado preguntó dónde estaba su víctima, y cuando el rubio señaló el callejón, ya no había nadie allí, y todos se sorprendieron de haberlo extrañado. Decidieron que Kwon había girado a la izquierda y corrieron tras él, pero el rubio estaba asustado, porque ese camino lleva a Wilsona, donde puedes morir en cualquier segundo si das el paso en falso. Llegaron a un callejón sin salida en Wilson, y Quack Daegu se enojó y pateó a uno de los rastreadores en la pierna, diciendo que su trabajo era solo seguir a la víctima y que habían fracasado en eso. Quack Daegu estaba a punto de golpear al matón silencioso, pero se detuvo cuando Kwon Kang-woo apareció detrás de ellos, diciendo que no lo encontraron, pero él los encontró y los acorraló. Se quedaron uno frente al otro sin decir palabra, y en ese momento la cámara colgada en la pared detrás de todos ellos comenzó a funcionar, indicando que los invitados que habían llegado estaban siendo monitoreados. El que captó la imagen de la cámara fue un hombre que sostenía un destornillador y también estaba sentado en una silla con gafas del mismo estilo, y dijo que parecía que en su Wilson había invitados no invitados. En ese momento, Quack Daegu dijo que este niño insolente ni siquiera se avergonzaba de su presencia allí, y comenzó a acercarse a él, diciendo que había perdido por completo el miedo. Quack Daegu le preguntó a Kwon si atacó a Ki-hun, el chico de cabello morado, pero recibió silencio en respuesta y dijo que le estaba dando a Kwon 3 segundos para escapar mientras tenía la oportunidad. Sin embargo, Kwon permaneció de pie donde estaba, mientras que Quack Daegu no pudo evitar la ira en su rostro, y sus venas comenzaron a hincharse de ira mientras Kwon continuaba de pie allí. Quack Daegu se acercó a él directamente y le dijo que realmente lo estaba buscando. Pero Kwon Kang-woo miró hacia abajo y le preguntó si podía pelear, después de lo cual hizo algo que los demás no esperaban. Kwon Kang-woo golpeó al abusador frente a él en los ojos con 2 dedos, dejándolo indefenso, después de lo cual Kwon lo agarró del cabello y golpeó su cara contra el suelo, haciendo que perdiera el conocimiento. Todos los hooligans quedaron en shock ante lo que vieron, pero el amigo de Quack Daegu, un matón enorme, corrió y atacó a Kwon, tratando de vengarse de él por su líder. El matón atacó directamente a la cabeza de Kwon, pero él lo esquivó en el último momento, y cuando el matón estaba a punto de atacar de nuevo, Kwon lo esquivó nuevamente, pateando a su enemigo y tirándolo al suelo. El matón ya estaba en el suelo y Kwon estaba a punto de pisotearlo, pero dijo que les dio la oportunidad de escapar ilesos, pero no aprovecharon la oportunidad de escapar, por lo que pagarán el precio. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por un grito que provenía de un hombre con cabello morado, y se giró en su dirección, diciéndoles que se fueran mientras aún estuvieran vivos y pudieran mantenerse en pie. Sin embargo, el grito provino de Quack Daegu, quien se levantó del asfalto y sujetándose la cabeza, dijo que ahora Kwon Kang-woo se convertiría en un cadáver, porque lo había hecho enojar mucho. Cassian en el cuerpo de Kwon se preguntó si había exagerado con su enemigo, pero Quack Daegu adoptó una postura de lucha, porque era segundo en la competencia nacional de Muay Thai. Ki-hun, el chico de cabello morado, pensó que Quack Daegu finalmente se había enojado y ahora castigaría a Kwon, pero el propio Kwon, incluso en tal situación, permaneció tranquilo y mantuvo su mirada confiada. Cassian en el cuerpo de Kwon recordó cómo él, en su cuerpo anterior, estaba en el gimnasio donde entrenó con el Psyker de rango C+ John Klaus, quien tenía la clase Striker. Mientras los transeúntes le decían a Klaus que fuera amable con el recién llegado porque podría matarlo, llegó el Psyker Jack, y los transeúntes lo saludaron diciéndole que llegaba tarde. Jack les preguntó qué estaban haciendo, y los chicos explicaron que estaban viendo el combate que se estaba desarrollando en la jaula, y Jack también comenzó a observarlos. Jack se preguntó y les contó a los chicos por qué el atacante estaba sin protección, y ellos respondieron que el recién llegado se negó a brindar protección. Pero Jack agregó que quería decir que John necesitaba protección.
Los espectadores se sorprendieron por sus palabras, pero Jack explicó que Cassian era un graduado de la agencia de entrenamiento de combate Psyker, y el más joven además. Jack agregó que Cassian era un maestro del combate cuerpo a cuerpo y que nunca había perdido en una pelea 1 contra 1, a pesar de su clase en Lighten y su habilidad con el fuego. Cassian golpeó a John, derribándolo, y en ese momento Kwon Kang fue golpeado por Kwak Daegu, quien arrogantemente iba a sacarle todo el orgullo, y Kwon lo puso contra la pared en el suelo. El matón se levantó del suelo, pero vio a Kwon sujetándose la cabeza por la cara, tendido en el suelo, y Kwon pensó que todo lo que podían hacer era atacar a los escolares, sin saber lo terrible que era el mundo. Cassian se dio cuenta de que si hubiera sido un poco más fuerte, entonces esos hooligans no habrían formado grupos, y Jeff, Kwon y él mismo habrían estado vivos, porque habría podido proteger a todos con su fuerza. Se dio cuenta de que si hubiera sido más fuerte, todos habrían evitado ese destino, y decidió que se convertiría en un villano tan poderoso que podría destruir a Lampas y vengar a Jeff. El matón, que era rubio, dijo que ahora era el momento adecuado para salir, pero de repente se quedó en silencio cuando miró hacia arriba, sintiendo una energía extraña. El que emitía este poder era Driver, un villano de rango B+, que tenía la clase de ingeniero y la habilidad de luz, lo que significaba que ahora todos podían ser asesinados por un villano volando en un enorme destornillador. Todos los hooligans le prestaron atención y decidieron huir mientras aún estaban vivos, e incluso Kwak Daegu se levantó del suelo y retrocedió hacia la salida de Wilzona. Pero a pesar de todo esto, Kwon Kang permaneció de pie en su lugar, aunque incluso Moros salió volando del collar y estaba a punto de advertir a Cassian del peligro de su vida. El conductor se dejó caer al suelo y dijo que iba a ayudar a Kwon porque lo iban a golpear, pero al final su ayuda no fue necesaria, porque todo giró a su favor. Kwon Kang-woo respondió que no le pidió ayuda, pero Driver dijo que no debería ser tan cáustico, porque no todos quieren pelear con alguien como él, y para confirmar sus palabras, preparó un arma. El conductor apuntó con su destornillador a Kwon, que se convirtió en una pistola de luz, y dijo que le duele cómo pronuncia su nombre sin miedo ni temor. El conductor se puso serio y comenzó a decir que Kwon Kang-woo debería haber estado preparado para tal resultado de los acontecimientos y preparado para atacar, pero una flor en lugar de un láser sobresalía de su cañón, lo que significaba que Driver estaba bromeando. El conductor se rió, diciendo que era una broma para asustar a Cassian, pero luego agregó, poniéndose serio, que la próxima vez no sería una broma, y le patearía el trasero a Kwon como es debido. Sin embargo, Kwon no le respondió y se dio la vuelta, comenzando a caminar hacia la salida del Wilson, y Driver le preguntó a dónde iba, a lo que respondió que se dirigía a su casa, dejándolo desconcertado. Al salir, Moros comenzó a decirle a Kwon que Driver era un oponente demasiado fuerte y que casi se había metido en un gran lío debido a su sentido de la justicia. Moros explicó que Driver tenía mucho más maná que Cassian y él no lo escuchó, apoyándose contra una pared cercana como si estuviera triste. Moros le dijo que no se molestara, porque comenzarían a entrenar cuando estuviera más fuerte, pero Kwon de repente le pidió que le contara todo lo que Moros sabía sobre el conductor. Kwon dijo que el mejor entrenamiento es arriesgar tu vida mientras te transformas en tu forma de villano, y agregó que no hay forma de que pueda dejar pasar esa oportunidad. En ese momento, Driver estaba en Wilson, recordando los movimientos de Kwon durante la batalla, pensando en quién era este mocoso, porque sus movimientos claramente no eran como los de un principiante. El conductor también recordó que Kwon no le tenía ningún miedo de cerca, y se dio cuenta de que los estudiantes de secundaria se habían vuelto muy atemorizantes últimamente, pero algo comenzó a acercarse a él por detrás. En ese momento, Kwon se acercaba a Driver por detrás y no tuvo tiempo de esquivarlo, sino que se dio la vuelta y bloqueó el golpe, que iba dirigido directamente a su pecho con una fuerza increíble. Sin embargo, Kanu no esperó a que Driver reaccionara y estaba a punto de acercarse a él a quemarropa usando su habilidad de espada de sombra, pero Driver logró volar hacia el cielo. Cassian no tuvo tiempo de atacar con la habilidad,
y permaneció de pie en el suelo, dándose cuenta de que el conductor no era tan simple como parecía, y el conductor convocó su arma. Moros dice que tenga cuidado mientras se prepara para disparar, y Driver carga el arma, diciendo que Kwon está en gran peligro ahora. Kwon abrió los ojos sorprendido, y Driver dijo que lo que recibes siempre debes darlo, después de lo cual utilizó la habilidad del rayo de Driver, que estaba dirigida directamente a Cassian. Todos los villanos que estaban en Wilson en ese momento vieron un enorme rayo de luz que iluminó el área, y no entendieron qué hizo que Driver usara esta habilidad. El conductor terminó un ataque de increíble poder y la luz se disipó, pero vio a Kwon Kang-woo sentado ileso e invisible, cubierto por la espada de sombra del rayo de luz.